Dios. Es bonito verles aquí este día. Qué bonito que hemos venido con la disponibilidad de escuchar la palabra de nuestro Dios, con la disponibilidad y nuestros corazones preparados para dirigirnos a la palabra de Dios, consciente de la responsabilidad que tengo en este momento de abrir la palabra de Dios, algo tan sagrado. Voy a pedir la dirección de nuestro Dios. Amante y bendito Padre, gracias nuevamente, Señor. No nos cansaremos de agradecerle por tantas bendiciones, por tanto amor que usted nos entrega día con día. Amado Padre, venimos disponibles, abiertos para escuchar su palabra. Así que límpienos. Señor, si en este momento alguien ha venido triste, si alguien ha venido casi a la fuerza, de arrastras a la iglesia, Señor, permita que no nos arrepintamos, porque podemos venir a sus brazos confiados, sabiendo que usted jamás nos defraudará. Amado Padre, al abrir su palabra, ayúdenos, háblenos, Santo Espíritu, diríjanos usted. Que el ser humano se haga a un lado y que sea su gloria, su Santo Espíritu, su compañía, que nos lleve a casa bien. Que este día alguien pueda hacer un cambio para vida eterna. Que alguien en este día pueda ir a su casa feliz, sabiendo que hay un Dios que le ama y que le da todo lo necesario, hasta pequeñas cosas que muchas veces no percibimos. Amado Padre, gracias. Perdone nuestras faltas y acompáñenos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasaría si hoy, 12 de agosto, viniera Dios y le dijera a usted: hijito mío, pide lo que quieras, que yo te lo daré? ¿Qué le pediríamos? Tenemos un universo de cosas que le podemos pedir a nuestro Dios, muchísimas cosas. Mas sin embargo, hay alguien en la Biblia, un personaje que ustedes ya conocen, que cuando se encontró en esa situación, Dios le preguntó: ¿qué quieres? Que yo te lo daré. Y él pidió sabiduría, pidió entendimiento para saber guiar a su pueblo. Y debe ser la pregunta, o la respuesta, mejor dicho, de cada uno de nosotros. En todo momento de nuestra vida, cuando estamos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, y especialmente cuando estamos en la iglesia, especialmente cuando se trata de cosas tan sagradas como la palabra de Dios, tan sagradas como el pueblo de Dios, porque cada uno de nosotros aquí fuimos creados para vivir felices, fuimos creados para que adoremos a Dios con libertad y que tengamos la plena seguridad que Él nunca nos defraudará, que siempre estará a nuestro lado. Así que antes de estudiar un poco lo que es la historia del rey Salomón, como ustedes ya saben, casi siempre cuando pensamos en sabiduría, es inevitable pensar en el rey Salomón. Mas sin embargo, hay aspectos del rey Salomón que no estuvieron precisamente como actos de sabiduría. Y es lo que vamos a descubrir. Este día aprenderemos que aun cuando Dios nos puede hacer sabios, nosotros mismos podemos caer en necedad. Nosotros mismos nos podemos convertir en personas. La Biblia menciona una palabra fatua, que es algo similar a lo que es necedad. Así que, después de la introducción, vamos a ver qué es lo que el ser humano hoy en día a nosotros nos enseñan de lo que es la sabiduría. Hoy en día, según la sabiduría humana, nos dicen que es una cualidad del buen juicio, desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Probablemente nosotros a través de todo esto podemos encontrar conocimiento. Pero la sabiduría, según la Biblia, es un regalo de Dios. La sabiduría, según la Biblia, es algo que solo Dios nos puede dar. No necesitamos años para llegar a conocer la sabiduría. Es decir, si yo he vivido toda mi vida caminando a mi manera, según mi conocimiento, según mi entendimiento, pero vengo a Dios, como nos decía el texto, vengo a Dios con la confianza de que Él me puede dar sabiduría, real sabiduría, no conocimiento, sabiduría, lo que implica que el Señor me indicará qué hacer en determinados momentos de mi vida, hacia dónde ir, qué decisiones tomar en determinados momentos claves de nuestra vida. Vamos a leer nuevamente en Santiago 12:5. No sé cómo estoy de tiempo, pero voy a ir rápido, por eso voy a buscarlo en mi Biblia que tengo en el teléfono. Voy a leer una traducción al lenguaje actual.
Ahí dice: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la da a todos en abundancia, sin echarles en cara. La versión que leía el hermano era una versión diferente que me gusta más, porque está más clara, y esa versión relaciona la palabra paciencia con la palabra sabiduría, y a la vez también relaciona la fe. Es decir, para nosotros tener fe, para tener sabiduría, necesitamos tener paciencia, porque muchas veces le pedimos a Dios y Él nos lo da, pero en el momento correcto, porque Él conoce todo, Él conoce el futuro, Él conoce todo. Y también para nosotros tener sabiduría, para alcanzar la sabiduría, algo que le pedimos a Dios, necesitamos tener fe también, porque cuando pedimos a Dios tenemos que estar seguros que Él lo hará, porque Dios nunca miente y Él siempre lo hará. Así que ya vimos qué es sabiduría, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Y vamos a ir en antes, la palabra sabiduría en la Biblia aparece en 237 versos, algo que no es casualidad, y luego aparece 269 veces la palabra sabiduría. No es casualidad. Me llama la atención que en el Éxodo se menciona varias veces la palabra sabiduría, pero se menciona en un contexto donde cuando Dios le dice a Moisés que necesitan hacer la arca y todos los utensilios y todo, Dios le da sabiduría a determinadas personas para que hagan cosas finísimas, cosas que en aquel momento, cuando no existía ningún tipo de herramientas, ellos hicieron todo con herramientas rudimentarias, supongo. Algo difícil, pero ¿cómo? Dios les había dado la sabiduría. Es decir, hoy en día puede ser que usted sea carpintero, puede ser que usted sea albañil, lo que usted sea. Si usted le pide la dirección de Dios, Dios se la dará. Él le dará sabiduría, porque dice que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que Dios nos puede dar todo lo que necesitamos. No existe absolutamente nada en este mundo que usted no pueda hacer con la ayuda de Dios, porque usted es un hijo de Dios, y si usted cree en Dios, las cosas saldrán exactamente como usted las pide. Así que, Proverbios 9:10. Vamos a ver lo que es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 nos dice: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer a Dios santo es dar muestras de inteligencia. Voy a buscar otra versión. En la Reina Valera 1960 me gusta más. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Relaciona la sabiduría con la inteligencia. Por el hecho de estar aquí, por el hecho de buscar a Dios, ya hemos encontrado el principio de la sabiduría. Y luego en Job 12:13, vamos a ir a Job 12:13. Perdonen que yo voy rápido porque se me hace más fácil buscarla aquí en el teléfono que en la Biblia. Entonces, Job 12:13 nos dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Nuevamente Él nos corrobora lo que nos dijo anteriormente, es decir, Dios es sabiduría. Y no es casualidad que en el libro de Proverbios se personifica a la sabiduría como Cristo, se personifica a la sabiduría como Dios. Así que nosotros podemos ir confiadamente a Dios sabiendo que Él nos dará sabiduría. En la vida he conocido personas que ni siquiera cruzaron la primaria, y a usted le pueden dar un consejo que le sirva para la vida eterna, para toda la vida. He conocido personas que aprendieron a leer estudiando la Biblia. Maravilloso, una manera extraordinaria. En ese momento se viene a mi mente que cuando tuve uso de razón, yo siempre deseé, soñé conocer. Él era un hombre muy querido, muy respetado en mi pueblo, y todos los pueblos cercanos, todo el mundo lo respetaba y todo el mundo hablaba bien de él, y yo escuchaba. Yo soñaba conocerlo, quería conocerlo. Un día se muere un familiar de nosotros.
mi tío Antonio Vázquez, vamos al entierro con mi mamá y otros vecinos. De pronto mi mamá me dice, Marvin, vaya, salud. Y yo salgo corriendo con aquella emoción a saludar. Yo había soñado darle un abrazo. Y cuando llego, él estaba en su camioneta. Y cuando llego y le digo buenas tardes, él miró para otro lado y me dijo, buenas. Y yo me quedé por un momento allí pensando que iba a reaccionar. Pero sin embargo, yo estaba equivocado. En aquel momento, 6 años de edad, doy mi espalda con el corazón partido. Probablemente uno de los dolores más duros que he sentido en mi vida. Pero voy corriendo a mi mamá y mi mamá me abrazó, se le rodaron las lágrimas. Creo que por prudencia, ella no me dijo nada en ese momento porque iban otros vecinos. El caso fue que en el dicho entierro yo me la pasé llorando. Sentía un nudo aquí, sentía algo que no me dejaba tranquilo. Y cuando llegamos a casa, bueno, nosotros le llamamos casa en realidad a un jacal, era una casita o un jacal hecho de ramitas con hojas de plátano y tapado con tierra para que no entrara el aire. Y entonces cuando llegamos a la dicha casa y mi mamá me puso un plato de frijoles con 2 tortillas duras y mi mamá no aguantó el llanto y yo le dije, mamá, por favor, no me vuelva a pedir que yo salude a ese señor, yo no lo quiero. Y mi mamá me dijo llorando, mire hijo, usted tiene que quererlo, usted tiene que respetarlo. Un día usted va a crecer y usted va a entender las cosas. Yo no quiero que usted crezca con su corazón duro, con su corazón lleno de odio. Yo quiero que usted sea un hombre bueno. Prométame que usted va a ser un hombre bueno y que no va a guardar rencores y que se va a apartar de los vicios, de las cosas negativas. Y yo a esa edad le prometí a mi mamá eso. Y gracias a Dios nunca he tenido ningún vicio, gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Y a qué va esto? Les puedo decir y podemos llegar a la conclusión cómo un momento de nuestra vida, un momento de la vida de un niño puede cambiar para siempre, para bien o para mal. Nosotros muchas veces cuando caminamos por la vida, tomamos la vida con normalidad, con naturalidad. Para nosotros hay cosas que simplemente son normales. Es el trabajo de cada día educar a nuestros hijos. Mas sin embargo hay momentos donde hay que hacer algo más que eso. Hay que ponerle mente a todo porque puede cambiar la vida para siempre de alguien. ¿Qué hubiera pasado si aquel día mi madre me hubiera dicho, sabes qué, tienes toda la razón, no lo saludes, no lo merece? La lógica me dice que lo más probable es de que mi mamá hubiera pensado de esa manera, por el hecho de que a qué madre le gusta que le desprecien sus hijos. Pero mi mamá fue en contra de la lógica, no por sabiduría propia. No teníamos televisión, no teníamos radio, no había luz eléctrica, no había agua. Es decir, la conclusión a la que puedo llegar es de que Dios aparece en ese momento oportuno y le dice a mi mamá o le indica a mi mamá en su mente qué es lo que debe hacer. Entonces, he allí lo que puede cambiar en la vida de una persona. Probablemente si mi mamá hubiera alimentado ese odio que ya estaba en mi corazón del momento en que lo saludo y me desprecia, si ella alimenta eso, hoy día tal vez yo no estuviera aquí. Probablemente hoy día yo estaría preso. Pero maravilloso Dios, y gloria a Dios que yo no le guardo rencor, porque Dios es maravilloso. Dios nos puede cambiar el corazón. Dios puede cambiar el odio en felicidad. Dios puede cambiar el odio en el deseo de hacer bien a otros. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir a lo que es la vida de Salomón. Y vamos a ir a Primera de Reyes 3, 1 al 13. Primera de Reyes 3, 1 al 13. Vamos a descubrir cuál es el proceso que Salomón lleva en su vida y vemos lo interesante que es la vida de Salomón. Empieza así. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ahora viene lo interesante. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón por aquel
porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentare en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Está interesante todo el capítulo, en realidad, todo lo que es la historia de Salomón, pero me llama la atención un aspecto que precisamente el texto está hablando de sabiduría, pero empieza hablando de que Salomón se casa con una mujer pagana, se casa con una mujer, con la hija del faraón, algo que Dios había prohibido. Dios había prohibido a su pueblo que se unieran en yugo desigual, que se unieran con la gente pagana. Mas sin embargo, pareciera que Salomón se le olvidó eso. Pero me llama la atención que nos indica el resto del texto que Salomón aún no se ha contaminado. Es decir, se acaba de casar con una mujer contraria a lo que Dios pide, pero todavía no se ha contaminado. Porque vemos qué es lo que le pide a Dios. La hermana White dice que Salomón lo hacía con el pretexto de hacer unión con los otros pueblos, no para hacerse pagano, simplemente por el hecho de hacer transacciones comerciales, era más fácil. Es por eso que hacían ese tipo de uniones, pero estaba olvidando el consejo divino. Y Salomón en realidad, Salomón después de eso, a pesar de eso, elige la mejor manera de empezar su gobierno, porque pide sabiduría a Dios. Él reconoce que él es un simple muchacho que no sabe nada de gobernar, no sabe nada cómo conducirse en la vida. Entonces le pide a Dios sabiduría para que él lo guíe. Y entonces vemos lo que Dios hace. Y como dije, él reconoce su incapacidad humildemente. Es todavía un hombre humilde, un hombre que reconoce que solamente Dios lo puede llevar a hacer cosas grandes. Y también aquí pone en práctica lo aprendido de niño, lo que le enseñaron en su casa, lo que le enseñó su padre. He ahí la importancia de guiar a nuestros hijos correctamente en el camino del Señor. Y luego vemos el cumplimiento de la promesa. Vamos a seguir en 1 Reyes 3, 16 al 28. Vemos el cumplimiento de la promesa. 3, 16 al 28, ahí mismo. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Esta es una historia interesante porque nos muestra la sabiduría del rey. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice mi hijo es el que vive, y la otra dice y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: no, ni para ti ni para mí, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre.
Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Imaginemos esta escena. Está el rey en su trono, sentado, me lo imagino muy serio. Las mujeres están discutiendo con respecto de quién es el hijo, pero el rey ya tiene en mente qué les va a decir, porque Dios le ha dado la sabiduría para discernir. Así que el rey le dice a uno de sus siervos, tráeme una espada, y le traen la espada, y dice, ahora partidlo. Lógicamente, la madre de la cual, la verdadera madre iba a sentir dolor, la otra no le importaba. Esa era la sabiduría de Salomón. Aquí se cumple la promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo de darle sabiduría. Ahora vamos a ir a 1 Reyes 10:1-9 para seguir viendo sobre la sabiduría que Dios le dio a Salomón. 1 Reyes 10:1-9. Esto se refiere a la reina de Sabá que visita a Salomón. Dicho sea de paso, se dice que la reina de Sabá tuvo que viajar 2.500 kilómetros a través del desierto para poder ir a ver a Salomón. Esta era más que una visita normal, esta era una visita gubernamental, una visita muy importante porque sabemos que antes ellos hacían transacciones de negocios y si la Biblia lo muestra significa que era una visita sumamente importante. Se dice que aproximadamente 4.500 kilogramos de oro traía la reina para el rey. Y también se dice que antes, en aquellos tiempos, cuando había una persona sabia, era normal que alguien viniera y le viniera a preguntar cosas como acertijos, a ver qué contestaba, para medir la sabiduría de esa persona. Así que 1 Reyes 1:9, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es decir, Salomón es un hombre famoso, un hombre conocido. Esta mujer viene de lejos con el propósito de conocer la sabiduría de Salomón. Y llega y se da cuenta que es muy cierto. Pero vemos que uno de los propósitos principales de Dios en esta historia era que a través de Salomón, a través de la sabiduría que él le había dado a Salomón, todo el mundo conociera lo que era el Dios de Israel. Todo el mundo conociera el Dios maravilloso que podía dar sabiduría a un hombre común y corriente, como Salomón. Pero ahora, aparte de que se cumple el propósito de Dios, qué bueno fuera que esta historia acabara aquí. Qué bueno fuera que dijéramos hoy en día, Salomón fue sabio, gloria a Dios. Fue sabio y nunca se apartó de los caminos de Dios, pero no es así. Probablemente la historia de Salomón, en la historia de Salomón, en el espejo de Salomón, nosotros podemos ver nuestra historia. Yo he conocido a Dios, Dios a través del Espíritu Santo, desde que tenía 5 años, me enseñó a leer su palabra, sentía la necesidad de leer su palabra. Me subía a un árbol de mango que estaba en la casa y ahí leía la palabra de Dios. Pero, sabiendo la verdad de Dios, ¿cuántas veces me he ido por el camino contrario? ¿Cuántas veces he hecho lo contrario a lo que Dios me dice? Dios me muestra la sabiduría a través de su palabra. He conocido a Jesús, pero sin embargo, tomo el camino a mi manera, porque se me olvida que soy un hijo de Dios. Voy por la vida caminando por mi propia cuenta. Se me olvida que soy cristiano, se me olvida que ayer en la mañana oré, se me olvida que hoy en la mañana leí la Biblia. Desgraciadamente, somos humanos, hacia ahí vamos, pero el Señor en su misericordia nos puede levantar día con día. Su perdón puede llegar en el momento cuando más lo necesitamos. No es un permiso para seguir pecando, es
es para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta de que Dios nos ama con todo su amor. Dios es amor, nos ama. Así que vamos a ver cómo, ya leímos 10:1-9, ok. Vamos a leer en Primera de Reyes 3:14. Primera de Reyes 3:14. Vemos lo que Dios le dijo a Salomón. Cuando Dios le da sabiduría a Salomón y le hace la promesa que será sabio, también le pide que haga algo. Es decir, no todo es para acá, también tenemos que dar un poco de nosotros. Y lo que Dios le pide a Salomón es lo siguiente, versículo 14 del capítulo 3. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es decir, más allá de la bendición, sabemos que Dios no solamente le dio sabiduría e inteligencia, también le dio lo que no había pedido, ahí cumpliendo la promesa de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y fue lo que pasó con Salomón. Dios no nomás le dio lo que había pedido, le dio más que eso. Dios le dijo también, aparte de todo lo que ya recibiste, también te alargaré tus días, tendrás una vida larga. Pero si haces esto, si sigues mis mandamientos, si sigues lo que yo te he pedido, y es el llamamiento de Dios para nosotros también. Las bendiciones de Dios están abiertas para nosotros. No importa cómo hayamos vivido en el pasado, no importa los fracasos que hayamos tenido, no importa cómo ha sido nuestro corazón en el pasado. Si hoy venimos a Dios y le pedimos que cambie nuestra vida, que nos cambie nuestra forma de ser, que nos dé sabiduría, Dios lo hará. Y será un nuevo amanecer para nosotros, un nuevo renacer, porque Dios nos ama. Así que podemos ver cómo Dios le había dicho lo que no debía hacer. Ahora vamos a ver las causas de la caída de Salomón. ¿Por qué Salomón cayó donde cayó? Vamos a leer, voy a leer rápido por el tiempo. Primera de Reyes 10, 14 al 25. Primera de Reyes 10, 14 al 25. Y dice así: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos acerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Así que podemos ver cuál fue una de las causas de la caída de Salomón. Salomón se deja llevar por el poder. Por un momento de la vida de Salomón se le olvida que todo lo que tiene es producto de la bendición de Dios, que su sabiduría es producto de la bendición de Dios, y empieza a sentirse el hombre más poderoso del mundo. Podemos descubrir en lo que hemos leído que Salomón toma una actitud como pagano, es decir, yo tengo más poder que tú, yo puedo tener más que tú. Los escudos que dice aquí que Salomón hizo de puro oro no eran para pelear, porque no se puede pelear con un escudo de oro, porque el oro es blando. Él los hacía por lujo, para demostrarle a todo el mundo que él era poderoso, que él tenía todo, que él podía, yo puedo, aquí nadie más. Y de hecho dice la Biblia que llegó a ser el hombre más poderoso de la tierra. Y dicho sea de paso, decía el texto primero también que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra.
Ahora, ¿cómo es que el hombre más sabio de la tierra viene a ser el hombre más fatuo de la tierra? ¿Cómo es que el hombre más sabio de la tierra, de todos los tiempos, no estamos hablando nomás del tiempo bíblico, de todos los tiempos dice la Biblia, cómo es que el hombre más sabio de la tierra ahora es un hombre como cualquiera? Es un hombre el cual se guía por sus instintos, no más por lo que se ve con los ojos, y se olvida de lo más importante, se olvida de su Dios, se olvida que las bendiciones vienen de su Dios. Así que podemos seguir encontrando las causas de lo que fue la caída de Salomón. Y ahora vamos a ir a 1 de Reyes 11, 1 al 4. 1 de Reyes 11, 1 al 4. Vemos cómo Salomón se va desvaneciendo, se va cayendo en pedazos. Vemos, y dice aquí, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón y a las heteas también, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas se juntó Salomón con amor. Pareciera que Salomón las amaba a todas, tenía un corazón grande, mas sin embargo se olvidaba de lo más importante. Ahora vemos una cuantificación de las barbaridades que hacía Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. El verso 4 me llama tanto la atención porque dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Tristemente, una historia desgarradora, porque ¿cómo es que un hombre sabio puede llegar a esto? Bueno, lo que leímos en el texto primero del capítulo 3, así empezó él. Pareciera que paralelamente empezó la carrera de la sabiduría y la carrera de la necedad, porque al casarse con la hija de con la hija de Faraón, está empezando su caída, y al final cae hasta el piso. Y me llama la atención que dice que ya viejo, o sea, pareciera que él invierte las cosas, pareciera que el joven es el que tiene menos sabiduría y el viejo es el que tiene más sabiduría, mas sin embargo Salomón invierte las cosas. Él de joven es sabio, pero ya viejo es fatuo. Viejo es cuando le suceden todas las desgracias, pero no puede culpar a Dios, porque el único culpable de todo esto es él mismo. Entonces, me llama la atención que aquí dice que ya estaba viejo, mas sin embargo, según los los comentaristas bíblicos, Salomón nomás tenía 60 años. ¿Cómo es que un hombre de 60 años ya está terminado, ya está acabado? Bueno, es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado nos va destruyendo no solamente por dentro, se ve también por fuera. El pecado nos va acabando. Muchas veces nosotros cuando nos guiamos por nuestros propios caminos, llegamos a un momento cuando nosotros mismos nos damos cuenta, nos vemos al espejo y nos damos cuenta que estamos acabados, se acabó todo. Y es precisamente lo que pasa con Salomón. Vemos cómo cayó Salomón, pero también luego cuando vamos más adelante, leemos el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que Salomón escribe como que si fuera cualquier mundano. Si usted lee el libro de Eclesiastés, va a ver como que si lo está invitando a hacer cualquier barbaridad. Como si dice, no, pues hagas lo que hagas, no tiene sentido, al cabo te vas a morir. Así que come y bebe, que al cabo te vas a morir. Pareciera que Salomón nos está invitando a eso. Pero sin embargo, nuevamente los comentaristas bíblicos nos indican, y la hermana de White también, que Salomón escribió la mayor parte de este libro cuando estaba en el piso, cuando estaba caído, cuando estaba en esos momentos que probablemente usted los ha vivido, yo los he vivido. Cuando estamos fuera de Dios, cuando nuestra vida está hundida y pensamos y decimos, nada tiene sentido, ¿de qué sirve la vida? Dicho sea de paso, Salomón en su libro de Eclesiastés incluso tiene pensamientos de suicidio. Vamos a leer eso. Así que vemos cómo la mundanalidad se fue metiendo poquito a poco en la vida de Salomón, en su reino. Qué bueno que solo hubiera sido Salomón. Qué bueno cuando nosotros nos equivocamos, solamente fuéramos nosotros los que nos fuéramos hasta abajo. Pero sin embargo vamos arrastrando nuestra familia, nuestra gente inocente, la vamos arrastrando. En el caso de Salomón, arrastró
a todo su reino a la idolatría, arrastró a todo su reino a la infidelidad con Dios. Así que Salomón era culpable al 100%, y ahora ya viejo, cansado, destruido, ahora escribe el libro de Eclesiastés, y vamos a descubrir algunas cosas que escribe él. Se volvió políticamente correcto, porque él hacía, dice la hermana White, que él hacía transacciones, se casaba con las mujeres paganas con el propósito de decir, es que lo estoy haciendo porque yo quiero que Israel tenga una buena relación con las otras naciones. Es decir, tengo una buena razón, pero sin embargo esa buena razón fue la que lo llevó al piso. Entonces, debemos entender que el enemigo nos va llevando poquito a poco. Me gusta lo que alguien me decía una vez, dice, el enemigo es como el pescador. Aquí muchos me van a entender ese lenguaje. Como el pescador que avienta el anzuelo, lo avienta esperando que el pescado lo agarre. Cuando el pescado lo agarra, entonces lo viene trayendo a la orilla, despacio. Cuando lo tiene a la orilla, es suyo. Es lo que el enemigo hace con nosotros. Nos tira el anzuelo o nos tira el pecado, la tentación, y nos va trayendo poquito a poco, sin darnos cuenta. Fue lo que pasó con Salomón. Imperceptiblemente él fue cayendo hasta que cayó abajo. Es lo que pasa con nosotros, desgraciadamente. Así que vamos a leer en Eclesiastés 2, 1 al 11. Eclesiastés 2, 1 al 11. Veremos lo que Salomón nos dice. 2, 1 al 11, ya me perdí. Eclesiastés 2, 1 al 11. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer dije, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de Dios, de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. Y más de esto, conversé conmigo mi sabiduría, entre comillas diría yo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Vemos como Salomón, como dije antes, pareciera que nos incita, pareciera que está diciendo, todo esto lo hice y qué bueno que lo hice, qué bueno que disfruté de la vida. Mas sin embargo, podemos darnos cuenta las condiciones, las circunstancias en las que Salomón estaba. Puede ser que nosotros tengamos principios cristianos, puede ser que nosotros hayamos crecido en la iglesia, pero debemos abrir los ojos, porque puede ser que un día nosotros podamos ser de lo peor. Recordamos el verso que dice de que algo así como que la marrana bañada se fue a revolcar en el lodo, o que el perro se fue a su propio vómito. Es justamente lo que pasa con nosotros. Después de haber conocido la verdad y caemos más bajo todavía, y fue el caso de Salomón. Ahora vamos a ver en Eclesiastés 8, 14 al 15. Eclesiastés 8, 14 al 15. Vemos lo que sigue diciendo Salomón. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Nuevamente, parece que está diciendo, al cabo nos vamos a morir, hagas lo que hagas. Puede ser que seas cristiano, puede ser que des el diezmo, puede ser que hagas toda la obra misionera que quieras, pero hagas lo que hagas no tiene sentido. Es pareciera a lo que nos está diciendo Salomón, y es lo que dice el texto. Pero sin embargo, más adelante vamos a descubrir la desgracia de Salomón, cómo Salomón ha caído tan bajo. Vamos a ir luego a leer Eclesiastés 2:17, que es pensamientos de suicidio que tiene Salomón. Eclesiastés 2:17.
2:17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón ya no le importa la vida, es decir, la vida, aquella juventud que tenía, que él mismo se gastó, ahora ya viejo, un cuerpo viejo, ya no le sirve de nada. Ahora se arrepiente, ahora quiere morirse, porque la vida ya no le importa nada, no tiene sentido. Pero sin embargo, lo que me encanta de la Biblia, lo que me encanta de las historias de la Biblia, es que Dios siempre al final nos muestra lo mejor. Nos muestra una historia triste de la vida de Salomón, pero al final nos muestra una historia maravillosa, porque Salomón al final de su libro de Eclesiastés resume todo lo que pasó en su vida, pero nos está diciendo: ahora sí, ahora soy un hombre nuevo nuevamente. La hermana de White dice que Salomón, cuando escribió el último capítulo sobre todo de Eclesiastés, lo escribe ya cambiado, después de que gastó su vida, después de que se fue por el mundo rodando. Ahora que está en el piso, ya no tiene más opción. Probablemente tenía dinero, pero su corazón está destrozado. Ahora Salomón se acuerda de Dios, se acuerda que Dios le ha prometido siempre, se acuerda de las promesas de Dios que le hizo durante toda la Biblia. Ahora Salomón se acuerda de Dios y ahora regresa como el hijo pródigo, acabado ya, con 60 años, viejito ya, pero regresa, que es lo más importante. Y es una invitación a nosotros: nunca es tarde, siempre hay un momento para despertar, siempre hay un momento para renacer, porque Dios siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Y vamos a ir a los últimos versículos de Salomón. Ahora vemos que volvió en sí y ahora nos aconseja, nos puede aconsejar de una manera distinta. Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9, ya vemos un Salomón diferente y nos dice: a los jóvenes sobre todo, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, haz lo que tú quieras, tienes libertad, lo puedes hacer al igual que yo lo hice, pero que no se te olvide que un día darás cuenta de todo lo que haces. Es el consejo que Salomón da. Y ahora Salomón cierra su libro con broche de oro, cierra su libro de una manera espectacular. En el Eclesiastés 12, 13 y 14 vamos a leer. 12, 13 y 14. Ahora Salomón nos da el resumen y nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora Salomón nos dice: no hagas caso a todas las tonterías que dije durante todo el libro. Simplemente recuerda esto. Si es lo único que vas a recordar de todo el libro o de todo lo que escribí, recuerda esto: que el fin de todo el discurso oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es todo el hombre. Resume todo lo que dijo allí. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer con la sabiduría que Dios nos ofrece? ¿Hacia dónde vamos a ir con nuestra vida? Dios día con día nos indica el camino hacia donde debemos seguir. Muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero pedimos a nuestra manera. Pedimos cosas que no convienen. Y Dios, en su sabiduría, conociendo que con las cosas que muchas veces pedimos vamos a ir más bien al fracaso. Sabemos que Salomón recibió riqueza, recibió todo, pero esas fueron las cosas que lo llevaron al fracaso. Y muchas veces entonces nosotros, ¿cómo saber qué pedir? Dios nos invita que si nos falta sabiduría, la pidamos. Puede ser que nosotros hayamos vivido nuestra vida siempre en la esquina, siempre hayamos vivido nuestra vida despreciados por los demás. Puede ser que los demás siempre nos hayan tratado como cualquiera. Eso nos ha pasado a todos, pero algunos más que otros. Puede ser que en su corazón solamente sienta rencor, odio hacia los demás por determinadas razones, como me pasó a mí. Pero sin embargo, Dios le llama día con día. La sabiduría está aquí. Cristo es la sabiduría. Cristo tiene abiertas las puertas para nosotros. Así que, hijo mío, ven, yo te daré sabiduría. Escuché una historia del señor José Pérez. El señor José Pérez vivía en una provincia allá en México, al interior de México, un hombre pobre. Había vivido toda su vida sufriendo. Vivía con su familia, su esposa, sus hijos, y
se llega a un momento de su vida donde ya no tiene más opciones. El señor Pérez, sus tierras ya no le producen nada. No tiene trabajo, no tiene nada. Su familia se está muriendo de hambre. Y él ha escuchado que en los Estados Unidos se puede ganar dinero, se puede vivir bien. Y él se arriesgó, se vino como estaba con su sombrero, con sus guaraches y se vino a los Estados Unidos. Llegó. Caminaba por la ciudad de Houston un día, cuando de pronto llega a un barrio de esos ricos, un barrio donde tienen casa los empresarios, puro lujo. Pero hay una casa que lo impacta, una casa maravillosa, una casa bonita. Y él se quedó extasiado, mirando la dicha casa. Se quedó contemplándola por un rato. De pronto pasaba una persona. La historia parece un poco cómica, pero en realidad tiene algo que enseñarnos. Pasaba una persona por ahí y le dice, disculpe señor, ¿de quién es esta casa tan hermosa? Y la persona le contesta, don't understand. Y él dice, wow, ese don't understand debe ser muy feliz, porque tiene todo en la vida. Él tiene dinero, tiene una buena casa, ¿qué más le falta? Y ora a Dios y le dice, Señor, por favor, ayúdeme a llegar a ser como el señor don't understand. Ayúdeme a tener una casa bonita como la de él. Y entonces el Señor sigue caminando y orando, ilusionándose, caminaba por las calles divagando, pensando, queriendo llegar a ser como Don't Understand. Luego, que resulta que anda por allá por el muelle se me olvida el nombre, en Galveston. Anda en Galveston caminando por la orilla del muelle, va caminando y ilusionándose, pensando, imaginando cosas, cuando de pronto miraba que los barcos venían, pero aparece un barco impresionante. Un barco que le impresionó por la grandeza y cómo se miraba, un montón de luces y todo, una belleza. Y se quedó parado esperando hasta que llegara el barco. Llega el barco y empezaron a bajarse personas muy elegantes, gente muy fina. Y él allá a un lado nomás mirando. De pronto no resistió la tentación y le pregunta a una señora, disculpe señora, ¿de quién es este barco tan hermoso? Y le dice a la señora, don't understand. Y dice, wow, ese don't understand debe ser muy feliz, tiene mucho dinero. Pareciera que don't understand es el dueño de todo. Entonces, pasó, él seguía orándole a Dios, pidiéndole llegar a ser como don't understand. Allá un día sábado por la tarde, va caminando por una de las principales avenidas de la ciudad. A la distancia mira una caravana de personas que vienen. Entonces, el señor Pérez se queda asombrado porque dice, pues aquí casi nunca anda gente caminando por la calle. Entonces, apresura su paso, porque él quiere ver de qué se trata. A medida que se va acercando, mira personas vestidas de negro, casi todas. A medida que se acerca más, mira que la gente viene llorando y con el rostro desencajado. A medida que se acerca más, se para a un lado, se quita su sombrero con sus guarachitos. Y de pronto entre la multitud aparecen dos caballos blancos. Los caballos van arrastrando un carruaje, en el carruaje un ataúd, a la orilla del ataúd, en el carruaje, una mujer viuda con 3 hijos, van llorando desconsoladamente. Él se queda impresionado con aquella escena, porque era una escena aterradora, era una escena triste, y él se le rodaban las lágrimas, pero quedaba con la curiosidad. Y le pregunta a uno de los presentes, así con humildad y respeto, le dice, disculpe señor, ¿quién se ha muerto? Le dice la persona, don't understand. Y el señor Pérez se queda congelado, se queda paralizado y le temblaban las rodillas. Un sudor frío le corría por la cara porque a pesar de que aquella era una tarde calurosa, sudaba frío. El señor Pérez ya no puede más y se cae de rodillas y le dice, Señor, perdóneme, ya no quiero ser como el señor don't understand. Ayúdeme a aceptar lo que usted me da. Ayúdeme a ser el tipo de persona que usted quiere que sea. Ayúdeme a vivir con felicidad, a pesar de las cosas que afrento en la vida. Así que hermanos, muchas veces nosotros queremos ser como otras personas, queremos tener lo que otros tienen, mas sin embargo, lo que Dios nos ha dado, eso poquito que Dios nos ha dado es maravilloso, es lo máximo, es lo que nosotros necesitamos. Dios no nos da más ni menos de lo que necesitamos. Apreciemos la vida, apreciemos cada momento que nos levantamos en la mañana, podemos ver a la cara de nuestros hijos, de nuestra familia, cuando aunque estén lejos nosotros podemos hablar con nuestra familia a la distancia y preguntarle cómo estás, y qué bonito que le digan bien, gracias a Dios. Así que Dios nos invita día con día para que nosotros entreguemos nuestro corazón y de una vez por todas
abracemos la sabiduría, arropemos la sabiduría, porque Dios es la sabiduría. Que Dios nos bendiga.